Hola, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí una vez más. Siempre es un desafío poder mantener este canal por cuestión de, más bien de tiempo. Pero qué bueno que podemos estar aquí una vez más y continuamos con la enseñanza del reino de Dios que iniciamos la semana pasada. Para los que están siguiendo la enseñanza del canal, a modo de resumen, la semana pasada vimos cómo a través de las parábolas el Señor habló los misterios del reino que quedaron escondidos desde la fundación del mundo. Y esa es la razón por la que necesitamos regresar a la fundación del mundo, a ese momento en que el reino quedó escondido de los hombres, quedó escondido de este mundo, y necesitamos ir a ese punto, a ese momento inicial, a ese principio, para poder comprender qué cosa es el reino de los cielos, porque como Jesús dijo, fue un misterio que quedó escondido desde aquel principio. Y aunque en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, muchos escribieron acerca del reino, la realidad es que no hubo una claridad como la que recibimos cuando Jesús llega y comienza a abrir ese misterio del reino de los cielos y comienza a traernos luz sobre el reino que había sido, como dice él, un misterio escondido, por lo que nadie tocó ese misterio. Tocaron sus bordes, digamos que en el antiguo pacto vemos vestigios, vemos trazas del reino de los cielos, pero no vemos una expresión amplia, clara, una expresión como la podemos encontrar en el nuevo pacto cuando Cristo viene y trae con él el reino. Así que los invito a continuar con esta enseñanza. Hoy comenzaremos en el libro de Génesis para poder descubrir el reino desde la fundación del mundo. Para los que no me conocen, mi nombre es Joel y este es un nuevo video de nuestro canal Cardinal. Bueno, pues ya estamos en Génesis capítulo 1, donde podemos encontrar la fundación del mundo. Aquí es donde Dios comienza a crear todas las cosas. Jesús dijo a través de las parábolas que las parábolas contaban o mostraban los misterios del reino de Dios que quedaron escondidos desde la fundación del mundo. Y es por eso la necesidad que tenemos, si queremos comprender este asunto del reino, tenemos necesidad de ir a ese libro que describe la fundación del mundo y de alguna manera el inicio del reino de Dios en medio de los hombres. Por lo que Génesis 1.1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tenemos la fundación del mundo. Dios comienza a crear todas las cosas. Usted puede leer ahí en Génesis capítulo 1 todo lo que Dios comienza a crear. Y comienza a crear este vasto, incomprensible mundo para nosotros. Y en medio de ese vasto mundo Dios escoge un momento, escoge un lugar. Y Dios crea al hombre. Dice Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahora, según Efesios 2.10, dice Efesios 2.10 que somos hechura suya. Y hechura significa poema, también significa obra de arte, obra maestra. Y como muchos han dicho, corona también. El hombre de Génesis 1.26 venía siendo la obra de arte de Dios, la corona de la creación, la obra maestra, el perfume, el poema. El poema somos hechura suya, vendría siendo ese poema de Dios. Pero ese poema, esa corona, esa obra maestra no es el hombre tal y como lo conocemos. No es cualquier hombre, no es el hombre que usted ve en la calle, ese hombre depravado, ese hombre caído, ese hombre lejos de Dios. Ese no es el hombre que Efesios 2.10 está hablando, sino que el hombre a quien se refiere Efesios 2.10, ese poema de Dios, esa obra maestra, es el hombre de Génesis 1.26. Pero ¿cuál es el hombre de Génesis 1.26? Bueno, pues el hombre de Génesis 1.26 es un hombre conforme a la imagen de Dios. Es lo primero que encontramos. Hagamos un hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Es un hombre que señorea, dice, y señoree. Es decir, un hombre que tiene autoridad, que tiene gobierno. Y es un hombre que va a comenzar a multiplicarse, porque el Señor le dice: fructificad, multiplícate y llena la tierra. Entonces, el poema de la creación, la corona de la creación, no era cualquier hombre, sino que era el hombre de Génesis 1.26. Un hombre conforme a la imagen de Dios. Imagen tiene que ver con carácter. Es decir, que el hombre de Génesis 1.26 es un hombre que tiene el carácter de Dios. Y si quisiéramos concretar más o definir más, es un hombre conforme al carácter de Cristo, porque Colosenses 1.15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando dice en Génesis que Dios crea un hombre conforme a su imagen, la imagen de la Trinidad es Cristo. Cristo es la cara visible, digamos, la imagen visible. Y entonces este hombre de Génesis 1.26 era un hombre conforme al carácter de Cristo.
Y como que la autoridad es el resultado del carácter, y el carácter es entonces la base de la autoridad espiritual, el hombre de Génesis 1:26 es un hombre con autoridad espiritual, por causa de que tiene carácter divino. Y este tipo de hombre debía multiplicarse y llenar toda la tierra. Este era el deseo de Dios, el hombre de Génesis 1:26. Dios deseaba que la tierra fuese llena de un hombre como este. Tristemente la tierra se llenó de un hombre muy lejos de este tipo de hombre de Génesis 1:26. Entonces, Génesis 1:26 tenemos primero carácter, luego tenemos autoridad o gobierno y luego tenemos multiplicación. Y entonces que podemos hablar de reino. Por eso es necesario venir a Génesis, porque en Génesis, en la fundación del mundo, se escondió el reino. Se escondió el reino, y el reino entonces está conformado por este tipo de hombre. Un hombre conforme a la imagen de Dios, al carácter de Dios. Un hombre entonces con autoridad espiritual, y este hombre se comenzaría a multiplicar. Entonces, una de las lecciones básicas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, es que el poder y la autoridad sin carácter son una bomba, son muy peligrosos, porque el carácter es la base de la autoridad. Ahí tenemos varios ejemplos, pero tenemos a Sansón, tenemos a Saúl, hombres que recibieron dones, capacidades de Dios, hombres que, digamos, tenían ministerio, tenían una labor que desarrollar en medio de su tiempo, tenían un servicio y tenían la dotación, habían sido capacitados, equipados, se les había delegado autoridad y poder, pero eran hombres que no tenían un carácter desarrollado y formado, y por lo tanto se quebraron a mitad del camino. Hombres que cayeron, hombres que se destruyeron. Sansón perdió la vida, Saúl perdió la vida, perdió el reino, lo perdieron todo. Se destrozaron porque tenían poder y autoridad, pero no tenían carácter. Y el poder y la autoridad sin carácter es muy peligroso. Hechos 6, a la hora de escoger los diáconos para el servicio en la iglesia, escogieron hombres que tenían carácter, aún para servir las mesas. Le iban a dar una autoridad legal, le iban a dar un poder, pero eran hombres que tenían carácter. Ya en los tiempos de la iglesia fue corregido esto que le estoy hablando. Entonces, coloquemos bien esta verdad para que quede, y es que allí donde aparece el carácter de Dios, siempre aparecerá la autoridad de Dios. Y cuando este tipo de hombre comienza a multiplicarse, es que podemos comenzar a hablar de reino. El reino es inseparable de esto que les he dicho. Entonces, reino es más que multiplicación en sí. Puede haber, hoy en día se enfatiza mucho multiplicación, avivamiento, crecimiento, y todo esto no es que esté mal, pero mi pregunta es: ¿qué tipo de hombre se está multiplicando? ¿Qué tipo de hombre es el que está creciendo? Si lo que se está multiplicando es un hombre tal y como el que conocemos, si lo que se está multiplicando es un hombre que carece de este carácter divino, pues entonces carecerá también de la autoridad divina, y no podemos hablar de reino. Podemos hablar de movimiento social, podemos hablar de qué sé yo, de un crecimiento humano, pero el reino es inseparable del carácter y de la autoridad de Dios. Y la autoridad depende del carácter. Entonces, Génesis capítulo 1 tenemos esta propuesta, este deseo de Dios, un hombre conforme a su imagen, con autoridad, y que debía llenar la tierra. Pero la Biblia no acaba en Génesis capítulo 1, sino que en Génesis capítulo 2, tal parece que el relato comienza otra vez. Génesis capítulo 1 muestra la creación del hombre, y la creación del hombre aparece como un hecho acabado. Génesis 1 tal parece que Dios ya crea ese hombre y terminó de crear ese hombre y logra ese hombre conforme a su imagen, con autoridad, y que llenara toda la tierra. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 2 nos damos cuenta que el relato comienza de nuevo, de hecho muy similar. Génesis 2 comienza diciendo: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Muy similar a Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza a escribir Génesis capítulo 2 la historia como si no existiera Génesis 1, como si fuera de cero. Y dice que Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Recuerde que el hombre en ese momento tenía solo vida del alma, dice 1 Corintios 15:45, que fue hecho el primer Adán alma viviente. El hombre todavía no tenía la vida zoe, que es la vida divina, sino que tenía la vida psique, que es la vida del alma. Y dice que Dios plantó, dice la narración del capítulo 2, en este momento no te dice que Dios formó un hombre conforme a su imagen, sino que dice que Dios formó un hombre con vida del alma.
Pero dice que Dios plantó también en el huerto un árbol, que era el árbol de la vida. Y dice más abajo que Dios vio que el hombre estaba solo, no era bueno que el hombre estuviera solo. Y Dios dice, le haré ayuda idónea al hombre. Ahora, ¿por qué esta repetición? ¿Por qué aparece en Génesis el capítulo 2 como si fuera un relato que recomienza, como si fuera la misma historia de cero? Muchas personas creen que no tiene propósito, que es una repetición vaga, que es una repetición sin sentido. Pero la realidad es que tiene todo el propósito. Y Génesis 2 existe porque el capítulo número 1 de Génesis nos muestra la historia desde la perspectiva del propósito eterno de Dios. Donde Adán obedecería, donde Adán debía comer del árbol de la vida, donde la caída y el pecado no tenían ningún lugar, no tenían sentido. Génesis 1 nos muestra el deseo de Dios, el hombre que Dios desea, el reino que Dios desea. Pero Génesis capítulo 2 nos muestra lo que sucedió en realidad. Génesis 1 nos muestra un proyecto realizado en la divinidad. Génesis 2 nos muestra lo que en realidad sucedió. Génesis 1 nos muestra un proyecto que Dios tenía en mente. Dice Hebreos 3:3, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Por lo que antes que una obra esté acabada en el tiempo y en la historia, ya está acabada en la mente de Dios. Y eso es el capítulo 1 de Génesis. Una obra acabada desde la eternidad. Una obra acabada en la mente de Dios, pero inconclusa en el tiempo y en la historia. Por lo que el hombre de Génesis 1:26 es el hombre en el que Adán debía convertirse. Por eso el relato de Génesis 2 comienza mostrando como otro Adán. Un Adán hecho del barro, solo con vida del alma, pero no con vida divina. Adán debía participar, debía acceder a la vida divina. Te lo voy a explicar para que lo puedas entender. Génesis 1 muestra el deseo de Dios, un hombre conforme a su imagen. Pero ¿cómo Dios podía lograr ese tipo de hombre? ¿Cómo Dios podía lograr que el hombre de Génesis 2 llegara a ser el hombre de Génesis 1:26? ¿Cómo Dios podía lograr que Adán llegara a ser ese hombre conforme a su imagen, a su carácter? Ese hombre con autoridad, con un testimonio legítimo. ¿Cómo? Habían dos maneras. Primero, Dios planta un árbol en medio del huerto. Eso lo describe Génesis 2. Y segundo, pone una mujer al lado de Adán. Es la única manera en que Dios iba a canalizar la imagen de él en Adán. Ya Adán tenía vida biológica, pero no tenía vida de Dios, porque la vida de Dios estaba contenida en el árbol de la vida. Y Dios planta el árbol de la vida en el centro del huerto, y Adán debía comer del árbol de la vida. Y cuando Adán comiera del árbol de la vida y recibiera la vida de Dios, entonces Adán iba a manifestar el carácter de Dios y luego la autoridad de Dios. Y luego sí a multiplicar, iba a llenar la tierra este tipo de hombre y íbamos a poder hablar de reino. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios plantó el árbol, pero Adán nunca comió del árbol de la vida. Adán nunca participó del árbol de la vida. Adán nunca recibió la vida divina que estaba en el árbol. Y entonces Adán nunca iba a poder manifestar el carácter divino, porque es imposible manifestar el carácter divino sin tener la vida divina dentro. Si Adán no participaba, no recibía la vida divina, no iba a poder manifestar el carácter divino. ¿Cómo tener esa vida divina? Comiendo del árbol de la vida. Porque en él estaba la vida, era el árbol de la vida. El árbol de la vida es una figura de Cristo. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, en Cristo. Pues ahora, en el tiempo de la fundación del mundo, la vida estaba en el árbol. Y Dios puso el árbol de la vida para que Adán pudiera comer del árbol de la vida. Y una vez teniendo esa vida, Adán iba a convertirse en aquel hombre conforme a la imagen de Dios. Pero Adán nunca comió el árbol de la vida. Y esto es básico. Porque yo puse en Facebook que Adán nunca fue creado a imagen de Dios. ¿Por qué lo puse? Porque entiendo y comprendo que Génesis 2 muestra la realidad de lo que pasó.
Y Adán nunca comió el árbol de la vida. Y si Adán nunca participó del árbol de la vida, la imagen de Dios en Adán fue un deseo inconcluso, fue algo que nunca se logró. Fue algo a lo que Adán nunca accedió. Ese era el gran asunto de Juan. Juan, casi a los 90 y tantos años de haber iniciado la iglesia en esta tierra, Juan escribe, y en sus escritos Juan siempre nos trata de traer la iglesia al principio. La iglesia había perdido esta realidad. Juan dice, en el principio era el verbo. Juan siempre dice así, y en él estaba la vida. Y Juan dice luego en su primera epístola, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo de vida, dice, la vida se nos manifestó. Porque Juan entiende que el principio de la iglesia, el principio, así como el principio de Adán estaba en el árbol de la vida, y a partir de que él participara de la vida del árbol, él iba a poder desplegarse en él el carácter divino y todo lo demás. Así también Juan entiende que el principio de la iglesia está en recibir la vida del Hijo de Dios. Si usted es de los que dice que Adán sí fue creado a imagen de Dios, entonces usted está diciendo que cabe la posibilidad de que Adán, sin recibir la vida del árbol de la vida, podía manifestar la imagen de Dios. Entonces usted también puede aprobar que una persona sin recibir a Cristo, sin recibir la vida de Cristo, puede manifestar el carácter de Cristo. Y esto no es el evangelio, esto es una herejía, esto es una locura. Ninguna persona podrá manifestar la vida divina, el carácter divino, si primero no recibe la vida divina. En Adán, la vida estaba escondida en el árbol. En el nuevo pacto, la vida está escondida en Cristo. El inicio de todo es participar de esa vida. Adán debía comer del árbol, nosotros debemos comer de Cristo. Adán debía recibir la vida del árbol, nosotros debemos recibir la vida de Cristo. Y a partir de ahí, entonces Dios puede comenzar a lograr el hombre de Génesis 1:26, ese deseo, ese poema, esa corona, esa obra maestra. Pero la vida es el principio. Sin la vida no puede existir más nada. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces por eso Jesús aparece y Jesús dice, el reino quedó escondido desde la fundación del mundo. Pero ¿dónde quedó escondido el reino? En el árbol. Si Adán comía del árbol de la vida, el reino se iba a manifestar, porque la vida iba a provocar el carácter, y el carácter iba a traer autoridad, y eso se iba a multiplicar, y se iba a manifestar el reino. Un hombre con vida, con imagen, con autoridad, y que se multiplique. Por eso cuando Cristo aparece, y dice Juan, en él estaba la vida, también en Cristo está la imagen, por eso hay autoridad. Y se comenzó a multiplicar también, empezó a llamar primeramente a los 12, y comenzó a vertirse en los 12. Y por eso Cristo podía decir, ahora el reino de los cielos se ha acercado. Ahora el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo mostró a ese hombre. Cristo, en él estaba la vida. Y por eso había imagen, había carácter, había autoridad y había reino. Por eso nosotros necesitamos entender que no podemos hablar de carácter si no hablamos primero de vida. Por eso Jesús inició así, el reino de los cielos acercado cuando llegó en medio de los hombres aquel en quien estaba la vida y tenía imagen y tenía autoridad. Ahora, Adán no comió del árbol de la vida. Y dice la escritura que Dios guardó el árbol de la vida. Y jamás ningún hombre tuvo acceso al árbol de la vida. Y por eso podemos decir que en todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no se puede hablar de reino desde una manifestación completa. Podemos hablar de vestigios, de trazas del reino, de los bordes de un reino, pero no de una manifestación plena. No hubo un hombre que mostrara el reino de Dios, como cuando Cristo vino. ¿Por qué? Porque el reino dependía de la vida. El reino depende de la imagen, de un hombre conforme a la imagen, pero la imagen nace de la vida. Y el árbol quedó escondido, el árbol de la vida. Adán no comió el árbol de la vida. Y por eso Adán jamás llegó a convertirse en aquel hombre de Génesis 1:26. Adán pudo haberse convertido en ese hombre, porque para convertirse en ese hombre Dios iba a usar dos cosas: el árbol de la vida y una mujer. Porque para formar el carácter de Dios en Adán, Adán necesitaba primero la vida y segundo, vivir en comunidad, relaciones. De esto voy a hablar en el capítulo 2 el domingo que viene, porque no me da el tiempo estamos en 17 minutos.
Pero Dios pone en el capítulo 2 de Génesis, pone el árbol de la vida por un lado. Pero no era solo eso. También pone a Eva. Porque Dios iba a tratar con Adán a través de Eva. Así como Dios trabaja nuestro carácter, trabaja su imagen en nosotros a través de la relación, a través de la vida de iglesia, a través de la vida en comunidad. Nos queremos escapar de esta vida porque es dura, la convivencia es difícil, nos expone. Pero es la manera en que Dios tiene para formar el carácter. Dios pensó en un hombre y en su mente lo habló en Génesis 1:26. Pero era un proyecto en la mente de Dios. Para Dios lograrlo en el tiempo y en la realidad, puso el árbol de la vida y puso a Eva para hacer que Adán llegara a convertirse en el hombre que Dios había soñado. Pero lo primero falló, no participó de la vida y la vida de Dios quedó guardada en el árbol de la vida hasta que aparece Cristo, el verdadero árbol de la vida, y por eso Juan dice, en él está la vida. Ahora estaba delante de los hombres el verdadero árbol de la vida, de los cuales nosotros hemos comido. Así que en todo el antiguo pacto lo único que hubo fue sombra del reino, pero no reino en sí. La realidad de este reino vino en Jesucristo. La realidad de este reino, la exposición más cabal, más completa, vino cuando el Señor Jesucristo se manifestó y se dio a conocer. Así que te invito a que reflexiones en esto que te he compartido. Es una distorsión del evangelio creer que Adán podía portar la imagen de Dios sin tener la vida de Dios. Es una distorsión completamente. La base del evangelio es esto: el evangelio de la vida del Hijo de Dios. Sin la vida jamás podrá existir la remota posibilidad de manifestar la imagen, el carácter de Dios, menos la autoridad, menos el reino, porque todo parte de la vida. Ese era el gran tema de Juan, la vida. Primero recibimos la vida, luego manifestamos la vida. Así que la manera en que Dios iba a lograr la imagen de Dios en Adán era, primero, que Adán recibiera la vida del árbol, y segundo, que caminara junto con otros que habían recibido la vida del árbol. En este caso, Eva debía ser esa mujer, pero ya ustedes saben qué fue lo que pasó. Por cuestión de tiempo, entonces quiero terminar de alguna manera con una fórmula. Voy a decir fórmula, realmente no me gusta esta palabra para este tema, porque fórmula tiene que ver más, al menos a mí me hace pensar en algo rígido, estructurado, y esto es un asunto orgánico, es un asunto de vida. Pero para que usted pueda entender, cuando piense en este asunto, piense en esta fórmula: vida más disciplina es igual a carácter. Carácter es igual a autoridad. Y cuando este hombre se multiplica, esto es igual a reino. Entonces, la vida Adán le iba a obtener del árbol, y la disciplina Dios le iba a traer, los tratos de Dios, a través de las relaciones. Hierro con hierro se aguza. Y esto tiene que ver con vida de iglesia, vida en comunión uno con otro. De esto estará hablando próximamente. Entonces, vida más trato de Dios más disciplina es igual a carácter. Este era el camino que Dios tenía para formar el carácter de él en Adán, para hacer que Adán llegara a tornarse en el hombre de Génesis 1:26, y así se manifestara el reino. Pero ¿por qué el reino se perdió? Y Jesús aparece luego, casi 4000 años adelante, hablando: el reino de los cielos que estaba escondido desde la fundación del mundo se ha acercado a vosotros. ¿Por qué aparece diciéndolo? Porque Adán nunca llegó a ser ese hombre, a convertirse en ese hombre según Dios, porque falló en lo esencial: no participó de la vida del árbol. Sin vida no hay carácter, sin carácter no hay autoridad, sin autoridad no hay reino. Así que Dios te bendiga. Si te es de bendición esta palabra, te invito a que le des like, te suscribas si no lo has hecho, la comparta, y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.